Teorema del límite central. Este trabajo está realizado por Jessica Ariza, Aura Manzanares, Jessica Barragán y Sara Sánchez. Dentro de los conceptos está: describe la distribución de la medida de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. El teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. El teorema del límite central. Si x1 más x2 hasta x infinito, o sea, diferentes muestras tomadas, es una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con media y una varianza, entonces el límite de la distribución. Tenemos plasmada prácticamente la fórmula cuando n es infinito en la distribución anormal. Eso quiere decir que esta fórmula se toma a partir de diferentes muestras para determinar una posible distribución a una población infinita. Por otro lado, podemos validar las propiedades del teorema del límite central, donde garantiza una distribución aproximadamente normal cuando n minúscula es suficientemente grande. También existen diferentes versiones del teorema en función de las condiciones utilizadas para asegurar la convergencia. Una de las más simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, idénticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finita. También la aproximación entre las dos distribuciones es en general mayor en el centro de las mismas que en sus extremos o colas, motivo por el cual se prefiere el nombre de teorema del límite central, ya por lo que es central, califica al límite más que al teorema. Este teorema, perteneciente a la teoría de la probabilidad, se encuentra en aplicación para muchos campos relacionados, tales como la diferencia estadística o la teoría de renovación. ¿Cuál es la importancia del teorema del límite central? Este nos permite usar estadísticas de muestra para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población, sin saber nada sobre la forma de la distribución de frecuencias de esa población, más que los que podamos obtener de esa muestra. Si se toman sucesivas muestras de tamaño n, o sea, diferentes tamaños, de una población, se puede o no ser normal. La distribución de la población de esas muestras conforme a n se vuelve grande, se aproxima a una distribución normal. Entonces, en este caso podemos tomar la gráfica, entonces podemos tomar una varianza según la población, una varianza diferente, y podemos llegar a una conclusión. En el glosario podemos obtener 3 palabras, que es población finitas. Entonces, como estaba diciendo, dentro de las poblaciones finitas son aquellas de tamaño conocido, que desde un punto de vista desconocido, o sea, digamos, en una población se va a tomar las edades, ¿sí me entiende? Entonces, en esa base de ideas, ellos empiezan a tomar diferentes muestras en diferentes barrios. Entonces se puede decir que son población finitas. Y las poblaciones infinitas son aquellas de tamaño desconocido, que no sabemos qué tan grande sea. La muestra de estadísticas es una muestra, es un subconjunto de casos o individuos de una población. ¿Qué es un teorema? Consiste en una proposición que puede ser demostrada de manera lógica y a partir de un axioma o de otros teoremas que fueron demostrados con anticipación. Este proceso de demostración se lleva a cabo mediante ciertas reglas de inferencia. También podemos validar el cálculo para determinar los datos de una prueba de teorema de límite. Es importante que para determinar el tamaño de muestra sea necesario conocer la desviación estándar, el tamaño de la diferencia y la potencia objetivo de la prueba. Si tiene recursos limitados y solo tiene cierto número de unidades disponibles para el análisis, puede calcular el tamaño de la diferencia que la prueba puede detectar o puede determinar la potencia asociada con alguna diferencia práctica que sea que la prueba detecte.
Tenemos la desviación estándar y el tamaño de una diferencia relevante. La desviación estándar es la función de potencia de una prueba para una media de población de la diferencia entre dos medias que presupone si se conoce la desviación estándar de la población. Puesto que generalmente no se conoce el valor de la desviación estándar, se utiliza una estimación histórica o la desviación estándar de una muestra. Un ejemplo, si se desea saber el peso del llenado de medio de cajas de cereal, se encuentra a no más del 0.5 de onzas del valor objetivo, que son 20 onzas. Históricamente, la desviación estándar de los pesos de llenado para esta máquina es del 0.9 onzas. Así que se puede utilizar este valor como la desviación estándar de la población. Por otro lado, pues tenemos el tamaño de una diferencia relevante, donde es el valor de la menor diferencia entre el parámetro de población real y el valor hipotético que tiene consecuencias prácticas para su situación. Por lo general, es la diferencia que se desea que la prueba de hipótesis detecte. Un ejemplo, si un experto en calidad puede decidir que una diferencia relevante entre la anchura media de pasadores fabricados en una máquina y la anchura objetivo es del 0.05 centímetros, cualquier diferencia de menos de 0.05 centímetros no tendrá un efecto significativo sobre el uso de los pasadores. Esta diferencia también se conoce como el efecto de la población o simplemente el efecto. Dentro de la distribución de la central de las proporciones, cuando se requiere investigar la proporción hacia un atributo de la muestra, o sea, las varias cualitativas, extraer la muestra de la población, entonces en este caso, esta es la población y esas son las muestras. Entonces se calcula el estadístico de proporción, entonces saca proporción 1, 2, 3 y hasta la proporción infinita, donde X pues es el número de los éxitos observados de intereses y N es el tamaño de la muestra, en el lugar del estadístico promedio. La fórmula que se utiliza para el cálculo de la probabilidad es una distribución muestral de proporciones. Está basada en la aproximación de la distribución normal a la binominal. Esta fórmula servirá para calcular la probabilidad del comportamiento y pues de la proporción de la muestra. Entonces, como ejemplo tenemos acá que pues se ha determinado un 60% de estudiantes de una universidad grande que fuman cigarrillo. Entonces se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes aproximados. Entonces hay que calcular la probabilidad de la proporción de la muestra de la gente que fuma cigarrillos que sea menor a 0.55. Bueno, entonces tenemos los datos, entonces en este caso tenemos el tamaño de la muestra, la población, que son 800 estudiantes, 0.55 de la proporción y el otro 0.60. Entonces quiere decir que es menor a P. Entonces aquí tenemos la gráfica y tenemos cómo podemos efectuar el cálculo. Dentro de esta gráfica hay que verificar la tabla para poder determinar el número adecuado para realizar Z. Entonces acá podemos observar que el valor es igual al obtenido en el método de la aproximación de la distribución anormal de la binominal, por lo que buscamos en la tabla Z anteriormente mencionado, que nos da la misma probabilidad de 0.0017. También se debe tomar en cuenta que el factor de corrección es de 0.5 y que se está dividiendo entre el tamaño de la muestra, ya que estamos hablando de una proporción. En la interpretación de esta solución, pues estaríamos enfocando en la proporción de la muestra, por lo que diríamos que la probabilidad de extraer una muestra de 800 estudiantes de la universidad, la proporción de estudiantes que fuman cigarrillos es del 55%, es del 0.17%. Tenemos un ejemplo. Entre ellos está, si el peso de los inquilinos de una comunidad de vecinos sigue una distribución normal de la media de 67 kilogramos y la desviación típica es de 66 kilogramos, ¿cuál es la probabilidad de que subir 6 personas a un ascensor no superen el peso máximo permitido de 400 kilogramos? El conjunto de la suma de los pesos medios de los inquilinos sigue la siguiente distribución. Forma
N mayúscula, que es el tamaño de la población. En la fórmula vamos a reemplazar N minúscula, que es el tamaño de la muestra, en este caso 6 por U, que es la media aritmética de la población, donde el resultado es 402, donde se multiplica 6 por 67. Después reemplazamos la O, que es la desviación típica, por la raíz, que el tamaño de la muestra, que es N minúscula, se multiplica 6 por la raíz de 6 y esto nos da 14.7. Al tener estos resultados, posteriormente hallamos P, que es la población, donde tomamos X, que es menor o igual que 400, que es el peso máximo permitido. Reemplazamos X menos U dividido en O, esto nos da menos 0.14. Este 0.14 es el resultado de la solución de la desviación, que es igual 1 menos el conjunto de los pesos medios, es igual a 0.4443, que es la probabilidad de que superen el peso máximo permitido de 400 kilogramos para que se puedan subir 6 personas a un ascensor. Muchas gracias por su atención y espero que podamos dar un poco de conocimientos y que este video les haya servido.